Vamos ahora con la última ponencia de la mañana que se nos ha pasado volando. Seguimos en streaming en la sala 1 en esta segunda jornada de VLC Testing 2024. Hola, si acabas de llegar, vamos a recordar rápidamente las normas de funcionamiento. La audiencia, tenéis tanto el audio como el vídeo desconectados. La ponencia durará sobre 35 minutos más 5 adicionales para preguntas, que podéis enviar dudas y consultas desde la plataforma y si no os diera tiempo a ser atendidos por el ponente, luego se las pasamos para que os pueda responder. Nuestro siguiente ponente, Samir Sabat, también es repetidor en VLC Testing y viene desde NTT Data para hablarnos sobre la nueva era en automatización de tests. Hola. Hola, Samir. Samir es ingeniero, para los que no lo conozcáis, por la Universidad de Sevilla y lleva más de 15 años de experiencia en este mundo nuestro de QA. Comenzó su carrera profesional en NTT Data, anteriormente Everis, donde sigue trabajando actualmente como QA Technical Manager y AI Researcher, liderando los equipos de innovación e inteligencia artificial aplicada al testing para diferentes unidades de negocio. En su trayectoria y desde sus inicios se ha enfrentado a un montón de especializaciones dentro del mundo del testing donde nunca deja de aprender. Es un apasionado del hacking ético, la robótica, la domótica, IoT y la IA. Y su hobby es hacer sus propios proyectos, como por ejemplo un juego para sus hijas pequeñas, que aún no ha terminado, pero ahí le queda poquito, sobre una aventura gráfica de unicornios desarrollada con Unity y modelos Transformers. Hola, Samir, bienvenido otra vez. Hola, ¿qué tal? Gracias, Alicia. Bien, pues nada. Si queréis comparto ya, Alicia. Hola, ¿me escucháis? Te escuchamos perfectamente, Samir. ¿Perdón? Te escuchamos perfectamente, puede empezar. Vale, gracias, disculpad. Bueno, lo primero, pues, gracias por la presentación y bienvenidos a todos, ¿vale? Gracias por asistir a esta sesión de automatización, de Automation Testing New Era, ¿vale? Donde os vengo a presentar, pues, un enfoque que creemos un poco disruptivo, ¿vale? En cuanto a automatización de pruebas se refiere, ¿vale? Concretamente vamos a ver cómo usando spiders con el soporte de la IA generativa pueden ayudarnos a este proceso de automatización de pruebas, ¿vale? Entonces, bueno, poco más que añadir a la presentación que me ha hecho Alicia, ¿vale? O sea, trabajo en NTT como Technical Manager dentro de la unidad de Quality Services en España. Tenemos un equipo, un departamento de innovación donde nos dedicamos, pues, básicamente a ver nuevas herramientas que van surgiendo, tendencias del mercado. Incluso desarrollamos, pues, nuestras propias soluciones con IA para darle valor al cliente, ¿vale? Tenéis aquí mi contacto de LinkedIn por si queréis que ampliemos contactos, o sea, ampliar las redes sociales, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver primero la evolución de la automatización, es decir, vamos a hacer un repaso a lo largo del tiempo cómo ha ido evolucionando desde sus inicios hasta en la actualidad la automatización de pruebas. Luego vamos a ver un breve repaso de un overview de procesamiento y comprensión del lenguaje natural. Luego vamos a ver qué es esto de los spiders y finalmente una demo que espero que falle como buena demo, ¿vale? En directo. Bueno, entonces ya entrando en materia, la evolución de la automatización, ¿no? Podríamos hablar de remontarnos ya a los años 70-80. ¿Por qué tan atrás? ¿Vale? Bueno, aquí básicamente porque nace un concepto que quizás a día de hoy todavía utilizamos, que es el concepto de script, ¿vale? Que lo heredamos del mundo del cine, ¿no? O sea, aquí en los años 70-80, si nos paramos a pensar en la tecnología que existía, hablamos de ecosistema mainframe, sistemas Unix, ¿no? Famoso MS2 ya en los 80, ¿no? Me entra nostalgia cuando veo el logo, ¿no? Y claro, ¿qué tecnología existía entonces para desarrollar aplicaciones? Pues bueno, hablamos de lenguajes de programación como COBOL, Fortran, C, ¿no? Shell Script, ¿no? O sea, al final, claro, ¿qué nivel de testing existía entonces? Bueno, allí no existía el concepto de equipo de testing aislado como conocemos hoy en día, ¿no? Aislado me refiero como equipo independiente del propio equipo de desarrollo, sino que eran los propios desarrolladores los que para probar sus aplicaciones o lo hacía manualmente o se montaba en el propio lenguaje de programación, por ejemplo, en COBOL, se desarrollaba un pequeño programita para validar el desarrollo que hacía, ¿vale?
Es decir, eran tareas muy rudimentarias. Como ejemplo, podemos poner en mainframe, pues, no sé, un job JCL que invoca un programa COBOL cuya función es leer de un registro DB2, o sea, leer una tabla en DB2 y volcarla, por ejemplo, a un fichero USAM, ¿no? O sea, claro, para validar eso con millones de registros, pues a lo mejor se montaba un pequeño script rudimentario que simplemente contara el número de registros del fichero con la tabla, ¿vale? Entonces, aquí lo importante en los 7080 es el concepto script, ¿vale? Pequeños programas rudimentarios para hacer pequeñas validaciones, ¿vale? Entonces, ya nos remontamos a los 90, donde surgen ya los sistemas operativos con interfaz gráfica, ¿no? O sea, hablamos ya de quien no conoce un Windows 95, 98 de la época, ¿no? Nacen las primeras aplicaciones de escritorio, ¿no? Las que llamamos a día de hoy las Windows Phone, ¿no? O sea, aplicaciones de escritorio, donde, claro, para validar ese tipo de aplicaciones, pues el usuario tenía que hacer manualmente la operativa sobre esa aplicación de escritorio, ¿no? Es decir, pulsar un botón, rellenar unos campos de texto, en fin. Entonces, claro, aquí surgen ya las primeras herramientas comerciales, como con proveedores como HP, Borland, IBM, que son las herramientas con licenciamiento no, pero que son las primeras, las pioneras que nos van a permitir automatizar lo mismo que hacemos manualmente sobre esas aplicaciones en modo record and replay, es decir, grabo con la herramienta operativa, eso hace que se genere ese script y luego pueda reproducirlo exactamente igual, ¿vale? Entonces, estas herramientas son bastante potentes porque crean el concepto del testware, ¿vale? El testware es el conjunto de artefactos software, ¿no? Hablamos de ficheros o artefactos, ¿no? Que necesitamos para implementar esa automatización, ¿no? Hablamos de script, de datos de prueba, de reportes, repositorio de objetos, es decir, todo lo que se necesita para interactuar con esa aplicación y reportar cómo ha ido la operativa, ¿no? Y luego importante también es la orientación al dato de prueba, ¿no? Es decir, ya en los 90 empezamos a hablar de metodologías como DDT o KDT, ¿no? Data Driven Testing, Keyword Driven Testing, es decir, que se pueda reutilizar un mismo script con diferentes sets de datos, ¿vale? Entonces, ya nos remontamos en el 2000 y aquí, después de ya el nuevo milenio, ¿no? Donde el auge de las aplicaciones web empieza a tomar sentido como una web un pelín más dinámica, es decir, en los 90 ya existían las web, ¿vale? Pero eran web mucho más estáticas, es decir, aquí podíamos hablar de páginas web, mientras que en los 2000 ya hablamos de aplicaciones web. Surgen ya los portales web, ¿no? Es decir, los primeros buscadores en Internet y todo esto. Entonces, para validar este tipo de aplicaciones, surgen aplicaciones ya open source, es decir, quien haya automatizado conocerá seguramente Selenium, que es el ABC de la automatización, ¿vale? Entonces, aquí ya surge este tipo de herramientas, pero ya open source. Entonces, estas herramientas son las que nos van a permitir poder interactuar con esas aplicaciones web, igual que el mismo concepto de record and replay, que es sobre aplicaciones de escritorio, pero ahora sobre aplicaciones web, ¿vale? Entonces, al hacerse open source, se empieza a abrir a todo el planeta y, claro, se empieza a democratizar ese tipo de herramientas o esas metodologías o buenas prácticas de automatización, ¿vale? También hablamos ya de pruebas unitarias, es decir, ya se establece el concepto de meter los test unitarios dentro del código, ¿vale? Y surge por primera vez ya el concepto de BDD, ¿vale? Adicionalmente a las pruebas no funcionales, al abrirse al web, pues claro, ya la concurrencia de usuarios accediendo a las aplicaciones ya aumenta, entonces ya empieza a adoptarse ese concepto de, oye, tengo que validar con pruebas de carga, pruebas de estrés, ¿no? Ese tipo de aplicaciones. E igualmente, al abrirse a Internet, pues el hacker malicioso, ¿no? Que te quiere destruir la aplicación o simplemente buscar un caso de abuso de esa aplicación, ¿no? Pues surgen ya la Fundación OWASP, ¿vale? Que es especializada en la parte de seguridad, pero con un set de herramientas pues para automatizar ese tipo de pruebas, ¿no? No funcionales. Hablamos de pruebas de rendimiento o pruebas de seguridad. ¿Vale? Ya en 2010 la característica más importante es que surgen ya los smartphones, ¿no? Los smartphones evolucionan y empiezan a surgir las aplicaciones, las apps mobile, ¿no? Entonces, igual que tenemos Selenium para web, surgen herramientas como Appium, ¿vale? Se adopta también el tema del testing continuo, es decir, ya el ciclo de vida del testing se empieza a incorporar dentro de las pipelines de despliegue de los desarrollos de las aplicaciones, ¿no? Es decir, una pipeline tradicional de descargo el código, paso la certificación de código,
para ver qué deuda técnica tienen, ¿no? Los pasos los compilo, paso test unitario, lo despliego, luego lanzo mis pruebas automáticas. Es decir, ese concepto ya empieza a tomar bastante importancia ya en la década del 2010, ¿vale? Ya empezamos a hablar de patrones de diseño, ¿no? Es decir, ya hablamos de patrón Page Factory, Page Object, incluso de Screenplay se empieza a hablar ya, ¿no? Ahora que está tan de moda. Hablamos también de pruebas de microservicios o APIs, ¿no? De containerización de esos microservicios. Por supuesto, del Chiplet Testing, ¿no? Metodologías como Test Driven Development, ¿no? Es decir, primero desarrolla el test y luego construye una aplicación que cumpla esos tests, ¿no? Aunque a día de hoy no tiene mucho éxito, mucha puesta en la práctica, pero se adopta como metodología de buena práctica, ¿vale? Luego ya a partir del 2020 hasta la actualidad, es decir, llevamos 5 años prácticamente ya en esta década, la tendencia es sobre todo cloud e IA, ¿vale? O sea, inteligencia artificial. Ya hablamos de que las pruebas se lanzan en la nube, es decir, anteriormente yo recuerdo que teníamos una máquina específica para lanzar la automatización y la tenías al lado tuya en la mesa en la oficina, un servidor donde lanzaban las pruebas, ¿vale? Y que nadie toque el ratón o que nadie mueva el teclado porque te fastidiaba la prueba, ¿vale? Ahora ya esa infraestructura pasamos a la nube, ¿no? Donde tú puedes tener tu infraestructura específica para esas pruebas, ¿no? Incluso se llega a automatizar el IAC, ¿no? La infraestructura como código, es decir, que metamos dentro de la pipeline de integración continua, ¿no? Pues hacemos que esa infraestructura se cree sobre la marcha. Luego, con respecto a herramientas de automatización, pues hablamos de herramientas low code, ¿vale? Donde no necesitamos esos perfiles de programadores para construir esa automatización, sino que alguien, un experto funcional o el equipo funcional, con unas nociones básicas de la herramienta, de cómo se diseñan los flujos, son capaces de construirte un end-to-end, ¿vale? Herramientas de self-healing, es decir, de automantenimiento o autocorrección en tiempo de ejecución de esos scripts automáticos ante cambios en el software, o incluso ya un paso más allá del low-code de herramientas de autogeneración de esa automatización en base al texto de ese requisito, ¿no? Ya hablamos con los LLM, ¿vale? Tenemos este tipo de herramientas que veis aquí, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a ver un overview de procesamiento del lenguaje natural y comprensión del lenguaje natural, ¿vale? Voy a saltar he hablado de herramientas de automatización, ahora damos un salto a NLP, NLU, ¿vale? Procesamiento y comprensión del lenguaje natural y después vamos a ver Spider. Son 3 conceptos totalmente diferentes, pero que lo vamos a meter en una coctelera, la vamos a mover y vamos a ver la solución esta que creemos revolucionaria, ¿vale? Entonces, básicamente en el procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Son las técnicas que nos permiten, o sea, apoyándose en el Machine Learning, son las técnicas que nos van a permitir, pues, poder interactuar con ese texto, ¿no? Es decir, poder procesar ese texto para hacer diferentes tareas sobre él. Pues desde simplemente procesarlo para limpiar ese lenguaje, o sea, ese lenguaje natural, hasta tareas de clasificación o generación, ¿vale? Una pipeline tradicional que vemos aquí, ¿vale? Para que se entienda bien con un ejemplo, a mí siempre me gusta poner un ejemplo, es esta que vemos aquí. Es decir, para implementar una solución con NLP tradicional, ¿vale? El primer paso es leer el texto de entrada. El siguiente paso es preprocesarlo, ¿no? El preprocesamiento sobre todo son tareas in-text analysis que vemos aquí, ¿vale? Pues, por ejemplo, quitar los artículos, las preposiciones, limpiar signos de puntuación que están repetidos, cosas de ese estilo, ¿vale? Luego también, pues, normalizar el texto, ¿no? Con técnicas de stemming o lematización, ¿vale? Que son típicas del preprocesamiento, donde una frase como "The children were running in the street", ¿vale? Pues lo convertimos, ¿veis? Después del procesamiento me queda "child is run street", o sea, como en modo indio, ¿no? Como si fuéramos indios. Where lo he convertido ahí, he removido, he quitado los artículos, las preposiciones, en fin. El siguiente paso sea utilizando una técnica tradicional o utilizando un LLM, el input a cualquier modelo es el paso de tokenizar, ¿vale? Es decir, separar en trocitos más pequeños tu texto de entrada para que sea entendible por el modelo, ¿vale? Entonces, estos tokens, al final, es necesario hacer una tarea de conversión a números, ¿vale? A lo que llamamos el word embedding, que básicamente convierte esas palabras a vectores. En matemática, un vector, ¿vale? Es como una representación en el espacio de esa palabra. Claro, ¿por qué hacemos esto?
porque computacionalmente el trabajar con cadenas de texto es muy ineficiente, ¿vale? Si tú vas a trabajar con textos pequeños, de acuerdo, pero si vas a trabajar con grandes cantidades de texto, es importante convertirlo a un formato, en este caso un vector numérico, que nos permita poder trabajar fácilmente con él, ¿vale? Ahora veremos aquí brevemente cómo funciona esta técnica de convertir una palabra a vector, ¿vale? Y finalmente, claro, cuando yo tengo mis vectores, ¿yo qué puedo hacer con ellos? Bueno, pues si los represento en el espacio, ¿vale? Esos vectores, yo puedo decir que vectores que son cercanos entre sí van a ser, semánticamente van a ser parecidos, ¿vale? Van a hablar de lo mismo, ¿vale? Entonces podemos hablar de técnicas ahora de clusterización de esos vectores, que básicamente es agrupar. O sea, una analogía fácil de ver de esto que es la clusterización es como si estamos en un salón donde hay un evento como este, VLC Testing, ¿no? Y hay un salón donde está toda la gente por ahí charlando, ¿vale? Entonces vemos que de repente se empiezan a formar pequeños grupos, ¿no? Es muy probable que cada grupo esté hablando de una misma conversación. Es decir, sería muy raro que uno en el mismo grupo de personas, uno esté hablando de fútbol y otro esté hablando de lo que hizo el fin de semana, ¿no? O esté hablando del trabajo, de cosas del trabajo, ¿no? Es muy probable que grupos, ese grupo de personas estén hablando de lo mismo. Podemos decir que una persona es como si fuera un vector, ¿no? Entonces, si yo cojo un dron y lo miro desde arriba, fácilmente yo puedo ver visualmente cómo son esos grupos, ¿no? Y digo, pues mira, este grupo parece que está hablando de una cosa, este otro grupo está hablando de otra y este otro de otra, ¿no? Entonces, al final formamos lo que son los clústeres. Luego, claro, podemos seguir avanzando y decir, aplicando las mismas técnicas que se utilizan por los algoritmos para calcular el SEO, ¿no? El posicionamiento web, ¿no? Esta que vemos aquí, por ejemplo, la más sencilla, ¿no? TF y DF, ¿no? Term Frequency Inverse Document Frequency, nos permite, por ejemplo, calcular dentro del grupo de esas personas quién es el que más aporte de información está haciendo a la conversación, ¿vale? Es decir, el más representativo de lo que está hablando. No el que más habla, sino el que más información está aportando, ¿vale? Entonces, haciendo eso, podemos sacar de cada clúster un representante, ¿vale? Entonces, esto si lo trasladamos desde un punto de vista del testing, ¿qué me puede aportar? Pues algo tan sencillo como si en vez de textos así, como este que veis aquí, ponemos, por ejemplo, los textos de un caso de los casos de prueba que tenemos definido en nuestro plan de pruebas, ¿vale? Podemos conseguir, es decir, podemos poner el título del caso de prueba, descripción, los pasos y demás. Y claro, y cuando los procesamos, podemos tener agrupaciones de esos casos de prueba. Es decir, yo digo que el caso de prueba 3 es similar al 7, al 2 y al 4, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son casos de prueba que van a validar o van a interactuar con las mismas funcionalidades, ¿no? Parece que están hablando de lo mismo. De todos ellos, voy a coger un caso de prueba que es el más representativo. ¿Y esto para qué? Pues como bien sabemos, en el mundo del testing, siempre cuando hay prisas, el testing es el que menos tiempo tiene para probar. Entonces, si a ti te dicen que la aplicación se ha hecho una nueva release y que está afectando al módulo de facturación y tú no tienes, y que solamente tienes media hora o una hora para probar, tú dices, vale, pues, ¿cómo pruebo? Aquí tengo mis casos de prueba de facturación, vale, pues voy a coger el más representativo, que es este, una recomendación de la IA que te está diciendo, oye, yo te recomiendo probar este porque este es el que mayor cobertura te puede dar, ¿vale? Sería un ejemplo de cómo, fijaros, la inteligencia artificial nos puede aportar a todo esto, ¿vale? Bueno, rápidamente aquí la vectorización, ¿vale? Este pasito de convertir palabras a vectores, ¿vale? Google sacó un algoritmo pionero que se llamaba Word2Vec, no es el único, por supuesto. De hecho, ahora la tendencia no es usar Word2Vec, sino modelos Transformer que vamos a ver aquí, ¿vale? Pero básicamente la idea es, para entender esto de los vectores y qué significan, que si yo paso, por ejemplo, mi texto, ¿vale? Mis tokens, los voy a pasar a una red neuronal con topología encoder-decoder, ¿vale? En Word2Vec no hablamos de encoder-decoder, ¿vale? Hablamos de bajos words y skipgram, pero topológicamente es parecido, ¿vale? Digo la forma de la red. Entonces, si yo meto aquí los tokens, si yo tengo n tokens, voy a meter n-1, ¿vale? Es decir, chill is room, street, ¿vale? Lo pongo aquí como entrada y voy a poner chill is room. Pues aquí tiene que activarse la neurona que me diga que street es el token que falta, ¿vale? Y del mismo modo, si yo paso street, aquí se me tiene que activar el contexto que rodea a esta palabra de street,
¿vale? En este caso, chill is room. Si yo consigo hacer eso para la palabra street, habré entrenado mi red neuronal para esa palabra y los pesos o los parámetros de esta red neuronal son esos vectores, ¿vale? Yo repito el mismo procedimiento por cada token, tengo mi red neuronal entrenada y tengo los vectores. Claro, si yo ahora quito chill y me viene una nueva frase donde dice boy is room street, por ejemplo, si yo meto boy y se me activa el mismo contexto, ¿qué deducimos de ahí? Pues que boy y chill semánticamente son sinónimos, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas nos sirven pues para detectar la semántica de los textos, ¿vale? Luego, finalmente, esto estaba muy bien hasta el 2017, bueno, un poquito posterior, ¿vale? Al 2017, donde Google publica un paper donde habla de los transformers, ¿no? Una nueva arquitectura ya sí de tipo encoder-decoder, ¿vale? Que vemos aquí, que básicamente partiendo del mismo concepto de word embedding, es decir, de esos vectores, pero añadiéndole el posicional, es decir, la posición donde está esa palabra dentro del texto y añadiéndole mecanismos de atención, ¿vale? Pues conseguimos obtener muchísimas más contextos o sea, nos permite procesar, además de procesar de manera más eficiente esos textos, es decir, volúmenes grandes de datos, y esto es lo que da lugar a lo que conocemos hoy como los LLM, ¿vale? Este tipo de arquitectura. Se basa en el mecanismo de autoatención, ¿vale? Donde, bueno, hay dos tipos, ¿no? El self-attention y cross-attention, ¿vale? Pero bueno, por entenderlo básicamente es cuando aquí viene una entrada y la proceso consigo misma, ver cómo cada palabra o cada token interfiere con el resto, cómo se relaciona con el resto de palabras de entrada, ¿vale? Aplicando una función de probabilidad que veis aquí, ¿vale? Es como si yo digo, en casa del herrero, cuchillo de... y todo el mundo le viene a la cabeza palo, ¿no? Pues para tú responder a ese refrán, tu cabeza internamente ha utilizado esta fórmula, ¿vale? En fin, vale. Y finalmente vamos a ver los spiders, ¿vale? Los spiders son unos programas o unos automatismos, ¿vale? Que básicamente sin ellos no existiría el Internet que conocemos hoy en día, ¿vale? O sea, estos programas se encargan, pues, de analizar Internet, la World Wide Web, ¿vale? Y seguir enlaces de unas páginas a otras con el objetivo de, cada vez que visito un enlace, pues analizo el contenido de esa página, extraer el texto, analizar de qué está hablando, ver las relaciones que hay entre cada sección, es decir, construir casi el sitemap de la aplicación, ¿no? Entonces, al final, claro, ¿para qué quiere hacer un spider esto? Bueno, al final, el spider utilizará esa información para construir, por ejemplo, lo que conocemos como el buscador web, ¿no? O sea, un Google, un Yahoo, un Baidu, Spider, Bing, todos esos buscadores tienen unos robots, unos crawlers, esos spiders que están 24/7 rastreando la web, ¿vale? ¿Y para qué? Para que tú luego puedas irte a un sitio, a Google, por ejemplo, buscar algo y él te sabe presentar los resultados de las webs que están hablando de eso, ¿vale? Spider famoso, tenemos Googlebot, Baidu, Yandex, Yahoo Spider, Bing, ¿vale? Este que veis aquí de Shodan no es el concepto de Spider de la World Wide Web, pero sí que es el concepto de un crawler, podríamos decir, o un automatismo que en vez de rastrear webs se dedica a rastrear dispositivos IP en Internet, ¿vale? Sí, para detectar, por ejemplo, desde semáforos en Estados Unidos, ¿vale? Que están conectados a Internet, hasta cámaras IP o sea, este buscador, si entráis en Shodan, podéis buscar dispositivos IoT que hay por ahí en Internet y acceder a ellos, ¿vale? Podéis acceder a una cámara, por ejemplo, en Finlandia, ¿vale? No es ilegal porque están expuestas a Internet, ¿vale? Y no es ilegal realmente, bueno, no voy a hablar de la legalidad, ¿vale? Luego tenemos aquí, bueno, que aparte de rastrear para sacar información de esas web y ofrecer un buscador web, ¿vale? Hay Spider que son de propósito específico, ¿no? Pues, por ejemplo, Spider para analizar la competencia, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una tienda de ropa y yo quiero ver la competencia, si ya ha sacado la ropa de la próxima temporada, o quiero ver qué precios tienen los abrigos para el invierno o lo que sea, pues yo puedo automatizar todo esto mediante un Spider, ¿no? Recopilar datos, ¿no? De redes sociales para luego vete tú a saber si los quieren vender con fines éticos o no éticos, ¿vale? No vamos a entrar ahí, ¿vale? Monitorizar cambios en sitios web. Yo aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? De cuando yo estaba en la universidad, que yo me hice un pequeño programita donde yo había hecho el examen y yo quería saber, pues, si ya habían publicado las notas. Claro, yo en vez de estar accediendo a la web de la universidad y pulsando F5 a ver si pulsaba, me hice un pequeño programa que me avisara, me mandara un correo electrónico diciéndome, oye, que ya han publicado las notas, ¿vale? Detectar ese cambio en el sitio porque dice que ya lo ha publicado, ¿no?
ver las tendencias de lo que se habla en redes sociales, buscar relación, en fin, ¿vale? Hay herramientas open source como Apache Node, Cheritrix, Scrappy, Groove o TKW, ¿vale? Que nos permiten, si quisiéramos construir un spider, pues cómo hacerlo, ¿vale? No partir de cero, ¿vale? Entonces, a modo resumen, un spider de un buscador web básicamente tiene como input un listado de URLs, ¿no? De direcciones de inicio. El spider va a visitar automáticamente, va a visitar el primer enlace de la lista, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues va a extraer keywords si las contiene y el contenido, ¿no? De la página, ¿no? El texto. ¿Para qué? Para procesarlo y saber, ver de qué está hablando esa página, ¿no? Entender la semántica con algoritmos de IA o lo que sea, pero entender la semántica de lo que habla el sitio, ¿vale? Las keywords las puede calcular o si las tiene no hace falta, pero si no tiene el sitio esas keywords, pues las puede calcular, ¿vale? Al final las guarda en una base de datos toda esta información y ¿qué hace a continuación? Coger los enlaces a los que referencia esta página, ¿no? Es decir, cojo, aquí hay un clic o todos los enlaces, habrá enlaces que sean al propio sitio y enlaces que apunten a otros sitios web que no sean dentro del dominio de esta aplicación, ¿no? Al final el spider los va a visitar y va a repetir el proceso pues hasta el 24/7, ¿vale? En el caso de los buscadores, ¿vale? Entonces, claro, almacena esta información y saca, pues, hace la indexación, clasificación de los sitios, es decir, voy a ver todos los sitios que hablan de venta de ropa, otro de wikis o, en fin, blogs de no sé qué o foros de medicina, o sea, todo al final lo va a clasificar, ¿no? En diferentes clústeres, en diferentes agrupaciones. También va a sacar, ¿vale? En el caso particular de Google, ¿vale? Va a sacar la relación que hay entre los sitios. ¿Por qué usa Google esto? Bueno, su famoso algoritmo PageRank, ¿no? Es decir, cuando al final el spider, si consigue ir guardándose las referencias de lo que va visitando, ¿qué va a hacer? Pues ver que sitios, que todas las páginas referencian a ese sitio, ¿no? En el grafo pues tendrá muchos nodos de entrada, ¿no? Muchas aristas que llegan a ese nodo. Entonces, esa página es probable que en Internet sea muy importante. Entonces, basándose en ese concepto, Google saca su famoso algoritmo del PageRank y permite saber en qué orden mostrar los resultados cuando tú haces una búsqueda, ¿no? En fin, si cogemos este concepto, vamos a trasladarlo ahora al enfoque de lo que vamos a plantear hoy aquí, ¿vale? De este enfoque disruptivo, ¿vale? Siempre hablamos de scripts automáticos, ¿no? Donde yo automatizo los flujos y tengo mi set de pruebas de regresión automatizado y demás, ¿vale? Aquí planteamos un enfoque donde yo, basándome en este spider, pasándole la URL donde tengo mi aplicación bajo test desplegada, ¿no? El system under test lo tengo desplegado, yo le voy a pasar la URL al entorno y voy a lanzar mi spider. Mi spider va a visitar la URL, va a acceder y va a extraer de aquí el HTML, puede extraer capturas de screenshot, puede extraer contenido textual, es decir, todo lo que podamos extraer, ¿vale? Y finalmente, basándome en un modelo LLM, ¿vale? Un modelo Transformer o un modelo GPT o más bien un modelo generativo, ¿vale? Tiene que ser, más que de clasificación. Al final, lo que le voy a mandar es un prompt diciéndole, oye, dado este HTML, dime qué debería testear, ¿vale? Y él va a determinar de manera proactiva, decir, sí, testea este flujo y le pido que me lo pase en notación Gherkin, por ejemplo, con un given when then, ¿vale? El spider, ¿qué va a hacer con este given when then? Le va a preguntar un segundo prompt donde le vamos a decir, oye, dime cómo puedo testear este flujo. Y él me va a devolver, sí, pulsa aquí, rellena estos campos, valida esto y finalmente pulsa aquí. Mi spider va a ejecutar esas acciones llevando la aplicación a un estado 2, ¿vale? Estando en este estado 2, volveríamos a repetir el ciclo. Es decir, aquí fijaros que es un enfoque de un spider que es totalmente libre de determinarle al LLM qué ejecutar y cómo ejecutar, ¿vale? Esto, por supuesto, aquí abrimos ahora un montón de puertas o un abanico de posibilidades de cómo podemos hacer esto. ¿Por qué? Pues porque yo ahora vamos a ver la demo de un spider tal cual está aquí planteado, ¿vale? De cómo entramos a una web cualquiera, lanzamos la prueba y si lo vuelvo a lanzar seguramente haga otro flujo totalmente distinto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el LM me ha dicho, oye, testea este flujo que es el que considero ahora mismo importante, ¿vale? Claro, si yo quiero acotar esto y decirle, oye, prueba este flujo concreto, ¿vale? Pues aparte del HTML le puedo pasar un contexto, ¿vale? Decirle, oye, céntrate aquí,
busca esta parte para centrarte el flujo aquí. Sí, aquí empezamos ya a hablar de infinidad de posibilidades, ¿vale? Entonces, si queréis, dejadme que os haga la demo, ¿vale? Vamos a ver. Vale, yo lo he programado en Java, ¿vale? Este Spider. Eso es esto de aquí que veis, ¿vale? Estos tres, ¿vale? Donde vamos a hacer una demo, pues, por ejemplo, en Amazon, ¿vale? ¿Vale? Yo lo lanzo. Vamos a poner en grande. ¿Vale? Y ahora el Spider, pues, ha accedido a Amazon, ¿vale? Esto lo podemos implementar con un Selenium o con la herramienta que mejor nos guste, ¿vale? La navegación. Y ahora él está extrayendo el HTML y se lo está enviando al LLM para preguntarle en el prompt qué puedo probar. Y me dice, mira, pues prueba esto, ¿vale? Bueno, aquí me ha salido lo de las cookies, ¿vale? Pero ves que él ha hecho esta búsqueda, ¿vale? Y él solo ha hecho esta operativa, ¿vale? Yo no tengo automatizado un flujo que me implemente toda esta casuística, ¿vale? Entonces, vemos aquí, bueno, yo aquí le he puesto, para que no esté infinito, le he puesto, oye, hasta cinco iteraciones, ¿vale? No te pongas a probar infinito, ¿vale? ¿Vale? Ahora está haciendo otra búsqueda, ahora está buscando aspiradora, en fin. ¿Vale? Entonces, aquí vemos que si vemos lo que ha ido haciendo el prompt, ¿vale? Me está diciendo, pues, acceder a la página del libro del texto. Bueno, esto vamos a ir un poquito antes, ¿vale? Realizar búsqueda con éxito. Given que estoy en la página de búsqueda, relleno el campo de búsqueda con libro de test, presiono el botón de búsqueda, el sistema muestra los resultados de búsqueda. Y le he dicho, vale, dime cómo lo pruebo. Y he dicho, pues, genera este código, ¿vale? Y fijaros que me ha dado casi el script completo que yo debería ejecutar, ¿vale? Le he dicho, oye, mándamelo con un método execute de esta manera, pásame los datos de esta otra manera, en fin, ¿vale? Y él solo, fijaros que me ha ido identificando, pues, todas estas cositas, ¿no? Todas estas cosas las ha sacado, pues, del HTML, ¿vale? Entonces, ¿qué ventaja nos aporta este Spider? Pues algo tan sencillo como que yo puedo tener un asistente. Si lo dejamos tal cual, podría tener un asistente para cada vez que se hace una release, un despliegue, yo puedo lanzarlo en la nube o como queramos lanzarlo, que se ponga a probar bajo el criterio que él determine. Aparte de tener mi set de regresión, yo voy a poner de manera como poner a un ayudante que no conoce funcionalmente la aplicación, pero que va a ir paso a paso, pues como accedería alguien haciendo un testing exploratorio, ¿no? Es decir, yo voy accediendo, voy viendo que la aplicación parece que está diciendo esto, voy a pulsar aquí, voy a ver, y claro, si detecta algún error, pues reportarlo, ¿vale? Entonces, este es un enfoque que vemos disruptivo desde el punto de vista de la automatización porque no nos hace falta, digamos, crear esos scripts de automatización ni automatizar nada, ¿vale? No estoy diciendo que este Spider vaya a ser capaz de hacerte un end-to-end, ¿vale? Porque para eso tendría que tener conocimiento y lógica del negocio, ¿vale? Pero sí te puede ayudar a lanzar ese tipo de testing exploratorio, ¿vale? Ya finalmente, y por ir acabando, claro, aquí vemos, pues, ¿qué retos tiene esto? Bueno, el primero es los datos de prueba, ¿no? Es decir, si yo, algo tan sencillo como un login, ¿no? El Spider va a la página de login, ¿cómo le informo el login? Bueno, eso se puede incorporar dentro del Spider, ¿vale? Pero si hablamos ya de muchísimos datos de prueba o la incoherencia o la inconsistencia de esos datos, ¿vale? O que el dato se tiene que generar previamente, es decir, es un reto, ¿vale? Pero el mismo reto que tenemos cuando hacemos incluso una prueba manual, ¿vale? Es decir, cómo preparo el dato, cómo lo gestiono, en fin, ¿vale? Entonces, el pasarle al LLM esos datos de prueba puede ser viable, pero hay que tenerlo presente, ¿vale? Luego, la optimización del prompt context, ¿vale? Ningún LLM soporta infinitos tokens, ¿vale? Hay un parámetro en todos los transformers que es el Max Position Embedding, ¿vale? Que es el que te determina cuántos tokens el modelo es capaz de trabajar, ¿vale? Esto depende de cómo fue entrenado ese modelo, ¿vale? Entonces, claro, si yo extraigo el HTML, paso los datos y ahora te digo, genérame el Gherkin. Eso, si sumo todos los tokens que se me generan ahí, yo tengo, pues, un problema de poder pasarte toda esa información en un solo prompt, ¿vale? Entonces,
hay que saber cómo enfocalizar, o sea, cómo mantener el foco de ese spider para saber en qué sección extraer y extraer a lo mejor solo el HTML que me interese, ¿no? Para probar, no todo el HTML de la página. O sea, cosas de este tipo, ¿no? Luego, ¿cómo sé lo que ha probado y no ha probado el spider? Porque yo lo he dejado ahí una noche entera corriendo, ejecutando y esto, y luego, claro, yo no sé lo que el spider ha ejecutado o no y cómo ha ido. Bueno, pues se pueden poner mecanismos de trazabilidad donde el spider va, cada vez que hace algo pueda tomar evidencia, puede hacer esto, pero claro, yo no sé la cobertura de lo que es si no lo tengo trazado con requisitos ni lo tengo trazado con nada, ¿vale? Igualmente, si al spider tú le pasas un mecanismo le pasas ese contexto funcional, ¿vale? Pues podemos conseguir decir que el spider se centre en probar esto y no pierda el tiempo probando esto otro, ¿no? Y luego el crowd budget y terminación, ¿no? El crowd budget es cuánto tiempo pasa un spider dentro de un sitio, ¿vale? Dentro de una aplicación o de una página web, ¿vale? Este concepto hay que aplicarlo exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque puede ocurrir que mi spider vaya probando un flujo y tontamente, si no tiene una memoria, pues vaya y vuelva a repetir el mismo flujo n veces, ¿vale? Eso hay técnicas también dentro de los LLM, ¿no? El MFG, ¿no? El Memory Fusion Generation, ¿vale? Que me permite mantener la memoria de lo que voy prompteando, ¿no? Entonces, haciendo eso, el spider puede evitar que pruebe 2 veces la misma cosa, ¿vale? Son retos, no estoy diciendo que sean fáciles, hay técnicas que pueden ayudarnos a resolver estos retos, pero hay enfoques de cómo se pueden solucionar, ¿vale? Y nada más. Y ya está, daros las gracias. Os vuelvo a dejar aquí el enlace de LinkedIn y nada más. No sé si hay alguna pregunta o... Bueno, muchísimas gracias, Amir, por contarnos cómo trabajan los spiders en un entorno de pruebas de software y por atreverte otra vez con la demo en directo. Sí. Vale. Voy a leerte algunas preguntitas que nos llegan de nuestra audiencia. Vale. Nos preguntan por aquí, en el spider que has mostrado en la demo, ¿cómo podrías medir la cobertura de lo que realmente el spider ha ido haciendo? Vale, pues eso es justo lo que había comentado, ¿no? Es decir, la cobertura como tal, si no lo tienes monitorizado, no la vas a poder saber nunca, ¿vale? Pero sí le puedes implementar a ese spider que te vaya dejando evidencias y luego tú revisarlo, ¿no? Es decir, puedes automatizar esa revisión igualmente o manualmente coger y decir, mira, el spider ha hecho este flujo. Puedes apoyarte también, por ejemplo, en trazas del servidor web, ¿no? Es decir, si tú tienes un Apache o un Internet Information Server, un Tomcat o cualquier otro servicio, ¿vale? O servidor, puedes ver las trazas de por dónde ha ido pasando, ¿no? Los flujos, ¿no? Entonces, si te basas en ese tipo de información, puedes ver la trazabilidad de cuánta cobertura de software ha probado el spider, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Amir. Nos pregunta Javier, desde la plataforma de streaming, Javier García, puesto que implementar esto tiene un coste obvio, ¿qué retorno de inversión presenta este método para justificar su implementación con respecto a otros métodos tradicionales de involucrar a QA en la generación de pruebas desde el principio? Vale, el retorno de inversión va a depender o sea, más que retorno de inversión es el aporte de valor que te va a dar, ¿vale? Es decir, el que yo tenga un asistente y lo deje probando como el que llamamos el monkey test, ¿no? Es decir, algo tan sencillo como aporrear el teclado, o sea, siempre se ha dicho, cuando se hace un despliegue, la primera prueba es aporrear el teclado y a ver si sale algún error, ¿no? O sea, pues siguiendo esta misma filosofía, el que tú tengas por ejemplo, un asistente, un ayudante que te ayude a probar haciendo ese testing exploratorio y detectar defectos adicionales, pues es un valor importante, ¿vale? Yo creo que es un valor importante. O sea, no pretende ver o medir el ROI como una automatización, ¿no? Dedico X horas a desarrollar una automatización y dependiendo del número de veces que ejecutas esa automatización, tendrás el ROI antes o después, ¿no? Es más bien un enfoque orientado al aporte de valor, ¿vale? Por supuesto. Muchas gracias, Amir. Sí, nada. Que justamente también nos están preguntando mucho sobre los modelos que estás usando. No sé si podrías explicarnos un poco cómo podría influir utilizar otros. A ver, como he comentado, ¿vale? El modelo que se necesita para un enfoque de este tipo de Spider tiene que ser un modelo Transformer
que use la parte de encoder, ¿vale? Esto es que sea generativo, ¿vale? Hay modelos que usan la parte encoder que son para tareas de clasificación, modelos BERT y demás, y luego modelos que usan el decoder que son más generativos, ¿vale? Puedes tener un modelo tipo GPT, ¿vale? O un T5, por ejemplo, un text-to-text transfer transformer, que te va a permitir, pues, ayudar a esto. El Spider que yo tengo está usando la versión GPT de 3.5, ¿vale? El que hemos visto en la demo. Podríamos haber usado, afinar un poquito los prompts, ¿vale? Y usar una versión open source con un GPT-2 y lo hemos probado y funciona, ¿vale? También. Qué guay. Muy bien, Samir, muchas gracias. Estamos en el tiempo. Ha sido estupendo tenerte otra vez con nosotros en VLP Testing, así que esperamos que por muchos más. Vale, gracias. Gracias, Samir. Vamos a hacer nosotros una pausa para irnos a comer.